la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Y por la gracia del Señor estamos aquí una vez más, mis amados hermanos y amigos. Pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a empezar una nueva serie mientras procuramos predicar todo el consejo de Dios. Entonces es un buen día para visitarnos. Estamos empezando apenas el libro de Hebreos. Espero que hayan traído sus Biblias. Vamos a buscar ahí el capítulo 1, los versículos 1 y 2. El libro de Hebreos. Un libro, mis hermanos, que es un tesoro, una verdadera joya para el pueblo de Dios. Un libro al que dedicaremos algunos años, sí, dije años, pero con el propósito de ser edificados en la santísima fe, ver a pecadores convertidos y cultivar un amor cada vez mayor en nuestros afectos por el Señor Jesucristo. Hoy, al leer los primeros versículos de este maravilloso libro, nos enfocaremos únicamente en el verso 1 y en la primera parte del versículo 2. Pero antes de comenzar nuestra exposición, necesito presentarles algunos asuntos introductorios acerca de este libro para ayudarnos a entender el contexto mejor. Entonces, este sermón va a tener un poquito más de esa introducción, así que ténganme paciencia en esta parte, pero vamos a comenzar leyendo Hebreos 1 al 5. Esta es la palabra del Señor de los ejércitos. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mis hermanos, la primera pregunta que debemos responder al comenzar es esta: ¿quién escribió el libro de Hebreos? La respuesta sencilla es que Pablo escribió Hebreos. Algunos ya estaban listos para una explicación de 45 minutos, ¿verdad? Bueno, es algo sencillo. Durante casi toda la historia de la iglesia, los cristianos han reconocido que Pablo es el autor de este libro. Sin embargo, hoy en día es cada vez más común escuchar que Pablo no lo escribió. Vivimos en un tiempo en que muchas personas siempre quieren presentar algo nuevo. Parece que lo antiguo ya no les satisface. Quizás puedo decirlo así: hay en muchos hoy en día una adicción a presentar ideas novedosas. Pero estoy convencido, mis hermanos, de que este rechazo a la autoría de Pablo no es un asunto pequeño. Forma parte de un enfoque crítico más amplio hacia las Escrituras, que está cada vez más dispuesto a dejar de lado el testimonio histórico de la iglesia para dar prioridad a las teorías académicas modernas.
Algunos preguntan entonces, ¿por qué Pablo no puso su nombre al comienzo de la carta? Pero Juan Gil responde de esta manera. Escúchelo bien. Otros han respondido acertadamente que siendo él el apóstol de los gentiles, quienes eran aborrecidos por los judíos, pudo haber considerado conveniente ocultar su nombre para que los prejuicios que ellos tenían contra él no les impidieron leer esta epístola y considerarla como debían. Lo más probable, aunque no podemos asegurarlo con total certeza, es que Hebreos sea un sermón que primero fue predicado y luego puesto por escrito. Y aunque quizás Pablo no lo escribió de su propio puño y letra, el contenido y la enseñanza son claramente, hermanos, durante toda esta serie de sermones voy a hablar con plena confianza de que Pablo escribió el libro de Hebreos. Pero ahora la pregunta que llega a nosotros es ¿quiénes son los destinatarios? Los destinatarios eran creyentes judíos, creyentes que estaban siendo tentados a regresar a las ceremonias del antiguo pacto. ¿Pero qué significa? Bueno, pero esto significa que este libro ahora no es para nosotros hoy en día. Bueno, de ninguna manera. También es para nosotros, para el pueblo de Dios en todos los tiempos, incluso para los creyentes de nuestros días. Y vamos a aprender, por la gracia del Señor, que vamos a poder sacar muchas cosas buenas para nuestras almas aquí en este libro. Si tuviera que resumir el tema principal de este libro en una sola frase, diría esta: Jesús es superior. Jesús es mejor. Él es el mejor Adán, el mejor Moisés, el profeta superior, el hombre de Dios perfecto, el mediador superior, el fiador superior del nuevo pacto. Ahora bien, ¿qué temas vamos a ver, Dios mediante, a lo largo del libro de Hebreos? Bueno, permítame mencionar algunos para ustedes. Primero, la supremacía del Hijo. Es decir, Cristo es la revelación plena y final de Dios. Él es superior a todos. En segundo lugar, la superioridad del Evangelio. El Evangelio es superior al antiguo pacto, porque encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo, dando paso al nuevo pacto. Tercero, la superioridad del nuevo pacto. Ve allí conmigo Hebreos 8, 6. Hebreos capítulo 8, ahí en el versículo 6. La superioridad del nuevo pacto, es decir, Cristo estableció un mejor pacto fundado sobre mejores promesas. Dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Vamos a ver, si Dios lo permite, el sacrificio perfecto y definitivo de Cristo. Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, logrando lo que los sacrificios de la ley nunca pudieron lograr. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En quinto lugar, busquen conmigo Hebreos 7. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Vamos a ver la superioridad del sacerdocio de Cristo. Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro sumo sacerdote eterno, que vive para siempre e intercede por su pueblo siempre. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Número 6. Seguir adelante con Cristo y no volver atrás. Hebreos nos advierte que no volvamos a las sombras, sino que nos aferremos a la realidad que se encuentra en Cristo Jesús. Hebreos 10, 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Número 7. La salvación es por la fe en Cristo solamente. Desde el principio hasta el fin, el pueblo de Dios es salvo por la fe y no por las obras de la ley. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a ver en número 8, la perseverancia en la vida cristiana. Los verdaderos creyentes son llamados a perseverar fielmente hasta el fin. 9. Las advertencias contra la apostasía. Hebreos contiene serias advertencias para que nadie sea parte de Cristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. 10. Acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Gracias a la obra perfecta de Cristo, podemos acercarnos ahora con confianza al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número 11. La vida de la fe. Los creyentes de todas las épocas han vivido confiando siempre en las promesas de Dios. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acompáñame a Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a ver otro tema de correr la carrera con paciencia. La vida cristiana es una carrera que debemos correr con los ojos puestos en Jesucristo. Por tanto, nosotros también, Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y finalmente, mis hermanos, a través de este libro vamos a ver que Cristo no cambia. El Salvador que sostuvo a los creyentes del pasado sigue siendo el mismo hoy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermanos, mientras recordamos este libro, vamos a ver que Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a Aarón, superior al sacerdocio levítico. Veremos que Él es el mediador de un mejor pacto, que ofreció un mejor sacrificio, que nos dio una mejor esperanza y que nos conduce a una mejor patria. En pocas palabras, Hebreos nos enseña esta gran verdad. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Espero que esto haya despertado su apetito espiritual, mis hermanos, por estudiar este maravilloso libro. Pero permítanme decirles algo muy importante. Estudiar este libro va a requerir diligencia. Ustedes
tendrán que venir preparados cada día al Señor para alimentarse de la palabra de Dios. Si quieren aprovechar verdaderamente de este libro, deberán dedicarse mucho a la oración. Oren por su propio corazón. Y oren también por su pastor mientras procura, en medio de su debilidad y de sus muchas limitaciones, predicar este glorioso libro. También va a requerir mucha preparación. Necesitamos venir bien descansados. Necesitamos, como dice la Escritura, ceñir los lomos de nuestro entendimiento y venir con un corazón dispuesto a ser examinado por el Espíritu de Dios. Un corazón dispuesto a obedecer a Cristo, cueste lo que cueste. Y un deseo sincero de escudriñar la palabra de Dios. Y yo sé, mis hermanos, no será fácil. Esto no va a pasar automáticamente. Pero recuerden las palabras de 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sí, Pablo está hablando a Timoteo y a los pastores, pero también los creyentes pueden sacar mucha aplicación de este versículo. Así que entremos juntos por la fe al estudio de este libro. Oremos para que el Espíritu de Cristo nos despierte de nuestro sueño espiritual, que avive nuestros corazones por medio de este libro y que cultive en nosotros un amor cada vez más profundo y un celo cada vez mayor por nuestro Señor Jesucristo. Este libro tiene mucho valor. Este libro nos ayudará a entender mucho mejor el Evangelio. Nos ayudará a comprender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nos mostrará con mayor claridad que Cristo es nuestro único y supremo mediador. Pero mis hermanos, ese libro no fue dado solamente para llenar nuestra mente de más conocimiento. Fue dado para transformar nuestro corazón, para cambiar nuestros afectos, para llevarnos a una mayor obediencia, para que al estudiar cada versículo nuestro amor por Cristo crezca cada vez más. Porque hermanos, si al terminar esta serie conocemos más, pero amamos menos a Cristo, entonces habremos perdido el propósito. Y si este libro no produce un amor más profundo por Cristo, más obediencia a Cristo y una fe más firme en Cristo, entonces estaremos desperdiciando nuestro tiempo. Pero también quiero decirles algo. La manera en que usted venga a este libro va a determinar en gran medida cuánto provecho que usted va a recibir de él. Si usted viene con fe, con humildad, si usted viene con hambre de la palabra de Dios, el Señor va a bendecir su alma. Este es uno de los libros con mayor riqueza doctrinal de toda la Biblia. Y nos muestra siempre la superioridad de Cristo y del nuevo pacto sobre el antiguo. Exalta la gloria de la persona y de la obra de Cristo. Y nos anima a perseverar en la fe. Y nos advierte del peligro de abandonar a Cristo para volver a las sombras del antiguo pacto. Hermanos, podría decir mucho más, pero estoy tan emocionado por comenzar a predicar ese libro que no quiero esperar ni un minuto más. Así que avancemos juntos y abramos este glorioso libro. Ve allí una vez más, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, 1. Y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense cómo comienza esta carta escrita por el apóstol Pablo. Comienza con Dios. Qué manera tan maravillosa de comenzar esta epístola. Qué manera tan gloriosa de llamar nuestros corazones y nuestras mentes a dejar de mirarnos a nosotros mismos y levantar la mirada hacia Dios. A fijar toda nuestra atención en nuestro Dios trino. El único Dios vivo y verdadero. El Dios de la Biblia. El Dios a quien debemos adorar. Aquí Pablo tiene en mente de manera particular a Dios el Padre. Dios habiendo hablado. Ahora, mis hermanos, esa es una frase muy, muy importante. Y yo quiero decirles, hermanos, nosotros tenemos un Dios que habla. No es un Dios mudo. No es un Dios que nos deja adivinando cómo es Él. Es un Dios que se acerca al hombre y le habla. Tenemos un Dios que habla. Un Dios que no nos ha dejado en la oscuridad. No nos ha abandonado a nosotros mismos. Sino que en su gracia, y solamente por su gracia, se condescendió, se bajó, por decirlo así, hacia nosotros para darse a conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto, mis hermanos, debería asombrarnos profundamente. Como preguntó el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Nosotros adoramos a un Dios que nos ha hablado por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Imaginen por un momento que el presidente de la República estuviera hoy aquí y dijera, quiero hablar personalmente con usted. ¿No le prestaría toda su atención? ¿No escucharía cuidadosamente cada una de sus palabras? Pues hermanos, aquí tenemos algo infinitamente más grande. El Dios del universo nos ha hablado. Por eso debemos ser celosos de escuchar su voz en su palabra por medio de su amado Hijo. Los judíos que leyeron esta epístola por primera vez recordaron de inmediato la gran promesa de Moisés en Deuteronomio 18. Allí Moisés anunció que un día Dios levantaría un profeta como él y Dios mismo ordenó, a él oiréis. Hebreos comienza anunciando precisamente eso. El profeta prometido ha venido. Ahora Dios ha hablado. Y no solamente por medio de otro profeta. Ha hablado por medio de su propio Hijo. Y eso es exactamente lo que Pablo comienza a desarrollar. ¿Cómo ha hablado Dios? Bueno, nuestro texto nos dice que por lo menos lo ha hecho de dos maneras. Ve allí una vez más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En primer lugar, fíjense en la palabra o la frase muchas veces. O sea, en diferentes tiempos. O cómo también puede traducirse del griego en muchas partes. ¿Qué significa esto? Bueno, resumiendo el pensamiento de John Owen, Dios no reveló todo su plan de redención de una sola vez. Lo fue revelando poco a poco a lo largo de la historia de la redención. A medida que su pueblo estaba preparado para recibir más luz, Dios les daba una revelación más clara de su voluntad. Cada nueva revelación se edificaba sobre la anterior. Cada una añadía un poco más de claridad al gran plan de salvación de Dios. John Owen muestra cómo este desarrollo va desde Adán, luego Noé, después Abraham, Moisés, David, los profetas y finalmente Esdras.
En cada etapa, Dios iba revelando un poco más. Pero en todo este proceso, Dios tenía un propósito. Estaba preparando el camino para la venida de Mesías. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Él. Y toda esa revelación progresiva encuentra su plenitud y su punto culminante en Jesucristo. El momento culminante de la revelación divina llega en la persona de Jesucristo, en su amado Hijo. Ve allí, en el texto dice, en segundo lugar, de muchas maneras. El texto dice, en otro tiempo habló a los padres por los profetas. ¿Y cuáles fueron algunas de esas maneras? Dios habló por medio de ángeles, por medio de sueños, de visiones, del Urim y Tumim, de la zarza ardiente, de la columna de nube de fuego, de una voz audible. Habló por medio de los patriarcas, de Moisés, de David, Isaías, Jeremías, Miqueas, Zacarías, Malaquías. Habló por medio de los profetas, quienes hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habló por medio de tipos y ceremonias, de señales y símbolos de la ley. Y también por medio de la poesía, las narraciones, las profecías, las promesas, incluso los mandamientos. Pero mis hermanos, estas son solo algunas de las muchas maneras en que Dios habló en tiempos pasados. ¿Por qué habló Dios? Porque quiso darse a conocer. Quiso revelarse a sí mismo. Y eso, hermanos, es un acto de la gracia de Dios. Como dice el pastor Bob Martin, Él se reveló progresivamente a sí mismo y dio a conocer su voluntad redentora por medio de una serie de pactos a través de los cuales su revelación fue haciéndose cada vez más plena y más clara. Permítanme darles otra ilustración. Imaginen que ustedes pasan todos los días frente a una casa que están construyendo. El primer día solo ven los cimientos. Unas semanas después ya están las paredes. Luego ponen el techo, después las puertas y las ventanas y finalmente la casa queda terminada. Nadie pasa el primer día y dice, bueno, ya vi los cimientos, ya sé exactamente cómo va a quedar la casa. No. Conforme avanza la construcción, la imagen se vuelve cada vez más clara. Algo muy parecido ocurrió con la revelación de Dios. Él no reveló todo su plan de una sola vez. Fue revelándolo poco a poco. Cada etapa añadía un poco más. Cada profeta mostraba un poco más hasta que finalmente llegó a Cristo. Y cuando Cristo vino, la casa quedó completa. Todo lo anterior apuntaba hacia Él. Dios habla para revelarse a sí mismo. Habla para darse a conocer. Hermanos, eso es un acto de la gracia de Dios. De este pasaje aprendemos algo muy importante. Una hermosa verdad acerca de la soberanía de Dios. Dios en su soberanía decidió revelarse al hombre de una manera que exalta su infinita sabiduría. Él no se limitó a una sola forma de hablar a los padres por medio de los profetas. Y como dice Pink, Él habló por medio de promesas y profecías, por medio de tipos y símbolos, por medio de mandamientos y preceptos, por medio de advertencias y exhortaciones. Y hermanos, esto debe mover nuestros corazones. Piénsalo conmigo. Nuestro Dios es soberano. Él sabe lo que hace. Él gobierna sobre cada átomo del universo.
Él gobierna sobre nuestro destino eterno. Nuestra vida está en sus manos. Nuestros tiempos están en su mano. Él es soberano sobre cada detalle de nuestra vida. Aún la salvación está bajo su gobierno soberano. Y porque Él es bueno, porque Él es justo, porque Él siempre hace lo que es recto, hermano, hermana, usted puede confiar en Dios. Usted puede confiar en Dios. Puede poner sobre Él todo el peso de su esperanza, día tras día, momento tras momento. Debemos recordar por la fe, Dios es soberano y Dios es bueno. Y voy a confiar en Él, aunque no entienda todo lo que está pasando en mi vida. Cuando sienta ansiedad, recordaré que mi Dios es soberano y que Él es bueno. Cuando esté preocupado, recordaré que el Dios en quien confío es el Señor de toda la creación. Cuando tenga miedo, voy a descansar en la verdad de que nada puede llegar a mi vida fuera de la mano sabia y amorosa de mi Padre. Cuando esté confundido, yo voy a confiar en su sabiduría, aunque no pueda entender su providencia. Cuando esté desanimado, voy a recordar que aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando me sienta decepcionado, voy a creer que los planes de Dios son mejores que los míos. Cuando sufro una pérdida, confesaré, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando enfrente la incertidumbre, recordaré que mis tiempos están en sus manos. Cuando sea tentado a dudar, recordaré sus promesas que nunca cambian. Cuando me sienta abrumado, voy a correr al trono de gracia. Y cuando no entienda lo que Dios está haciendo, yo voy a confiar en su carácter, aunque no pueda comprender su providencia. Mis hermanos, día tras día, momento tras momento, le predicaré estas verdades a mi propio corazón. Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es fiel y por lo tanto confiaré en Él. Y si usted está aquí en esta tarde sin Cristo, usted debe también confiar en Él. Ponga sobre Él todo el peso de su alma. Confíe en Él, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados y por la fe huya de su pecado y corra a Cristo. Ve allí una vez más, los versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Finalmente llegamos al versículo 2. Quiero que noten la repetición y el contraste que encontramos en este versículo. Primero la repetición. Dios habla una vez más. Una vez más el apóstol Pablo nos recuerda esta gran verdad. Nuestro Dios habla. No permanezca indiferente. No deje pasar por alto lo que Dios ha dicho. Pero ahora viene el contraste. En otro tiempo, habló los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa esta expresión? Estos postreros días. Bueno, significa que ha llegado el fin de la era del antiguo pacto y que Dios ha establecido el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. La expresión los postreros días aparece varias veces en las Escrituras. En Hechos 2, por ejemplo, Pedro dice que la profecía de Joel se estaba cumpliendo. Habacuc 2:3 habla del tiempo señalado cuando la visión llegaría a su cumplimiento.
Hebreos 9:26 dice que Cristo apareció en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y 1 de Corintios 10:11 afirma que nosotros han alcanzado los fines de los siglos. Todo esto señala a la misma realidad. Con la venida de Cristo comenzó la etapa final del plan redentor de Dios. Nos ha hablado en estos postreros días. Ve lo que dice el texto. Nos ha hablado. Otra vez encontramos la misma verdad. Nuestro Dios habla. No solamente por medio de la creación, no solamente por medio de su naturaleza, no solamente por medio de su providencia. Él nos ha hablado de una manera clara y definitiva por medio de su Hijo. Como dice Matthew Poole, Él reveló y declaró de manera infalible su voluntad y su propósito acerca del camino de la salvación del hombre, el cual fue diseñado por su sabiduría y decretado por su voluntad. Por el Hijo, dice el texto. Y aquí, mis hermanos, encontramos la gloria de este pasaje. Dios no habló simplemente por medio de otro mensajero. No habló simplemente por medio de otro profeta. Habló por medio de su Hijo. Él es el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Hermanos, Dios ha hablado de manera final y completa por medio de su Hijo. Escuchen lo que dice el pastor Bob Martin otra vez. Él escribe, en el Hijo, Dios ha dado su palabra plena y definitiva. Lo que antes era tipo y sombra, ha dado paso a la realidad a la cual apuntaba. Al hablar por medio de su Hijo, Dios dejó atrás el antiguo pacto y estableció el nuevo. Ya no se encontraría con su pueblo en el templo de Jerusalén. Ya no aceptaría los sacrificios de Moisés. Ya no ministrarían delante de él los sacerdotes levíticos. El gran sumo sacerdote ha venido. Él ha entrado en el santuario celestial para ministrar delante de Dios por su pueblo y ha ofrecido su propia sangre como el sacrificio pleno y definitivo por nuestros pecados. Y esto nos lleva a una pregunta muy personal. ¿Está usted escuchando la voz de Cristo? ¿O está buscando otras voces? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Esa es la gran pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Está usted escuchando la voz del buen pastor? Porque Dios ya ha hablado. Ahora, con la ayuda del Señor, yo quiero concluir este sermón con algunas aplicaciones para que podamos aplicar las verdades que hemos escuchado directamente en nuestros corazones el día de hoy. Primera, amigo, usted no puede ser indiferente a la revelación de Dios. O sea, no puede verla como algo opcional que simplemente añade a su vida. Usted debe vivir a la luz de la palabra de Dios. Debe reconocer su gran necesidad de Cristo y de su palabra. Hermano, hermana, usted debe atesorar esta palabra, cueste lo que cueste. La Biblia nos llama a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Con cuánta frecuencia la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado. Nos muestra lo que debemos hacer, lo que necesitamos hacer, y sin embargo no lo hacemos. Simplemente no hacemos nada.
Y eso es aún peor. Porque nuestro corazón comienza a endurecerse. Y nuestra mente comienza a volverse más insensible a las cosas de Dios. Por eso nuestra actitud debe ser la de una obediencia inmediata. Porque la obediencia tardía es desobediencia. Así que permíteme hacerle una pregunta. ¿A qué lo está llamando el Señor a obedecer hoy? Hágalo y obedézcalo de su corazón. En segundo lugar, debemos meditar y descansar y realmente vivir en esta gran realidad. Cristo es superior. Cristo es mejor. Él es mayor que todos. Cristo no debe ser conocido solamente con la mente. Debe ser conocido con el corazón. Él debe ocupar el primer lugar en nuestros afectos. Debe ser el primero en nuestros pensamientos. El primero en nuestro corazón. El primero en nuestros anhelos. El primero en nuestros planes. Y el primero en la manera en que vivimos cada día. Permítame preguntarle. ¿Es Cristo su mayor tesoro? ¿Tiene Él la preeminencia en su corazón? ¿Está buscando primeramente el reino de Dios? ¿En qué área ha cedido terreno? ¿En qué área ha permitido que este mundo ocupe un lugar que solamente Cristo debe tener? Tal vez usted no vive en pecados escandalosos, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿ocupa Cristo el primer lugar en su corazón? ¿Está su vida marcada día tras día por una búsqueda constante del reino de Dios? Y si la respuesta es no, entonces hoy debe cambiar. Debe arrepentirse y debe responder en obediencia a su Señor. En tercer lugar, hermanos, por medio de aplicación o por vía de aplicación, este pasaje nos enseña que la revelación de Dios en su Hijo es plena y definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Dios ya ha hablado. Y ha hablado por medio de su Hijo. Eso significa que no debemos esperar una nueva revelación. No debemos buscar un nuevo profeta. No debemos buscar una nueva palabra de Dios. No debemos buscar nuevas doctrinas. ¿Por qué? Porque Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para conocerle, para ser salvos y para vivir para su gloria. Porque Pedro dice en 2 de Pedro 1 que tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, qué expresión tan gloriosa. Tenemos una palabra segura, no una impresión, no un sentimiento, no una voz interior, no un sueño, no una visión. Tenemos la palabra de Dios. Como bien dice el pastor Bob Martin, Cristo no es simplemente un profeta más. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es superior a todos los profetas, no solamente en grado, sino en naturaleza. Por eso la revelación que Dios nos dio por medio de Él también es superior. Es decir, es completa. Es definitiva. Es la revelación final de Dios. Después del Hijo ya no queda nada más por revelar. Y Matthew Henry lo expresa muy bien cuando dice que ya no debemos esperar una nueva revelación de Dios. Lo que debemos pedir ahora es más del Espíritu Santo para entender mejor y obedecer mejor la revelación que Dios ya nos ha dado en las Santas Escrituras. ¡Qué diferencia tan importante! No necesitamos una nueva palabra. Necesitamos entender mejor la palabra que ya tenemos. No necesitamos nuevas revelaciones. Necesitamos mayor obediencia.
No necesitamos que Dios hable otra vez. Necesitamos escuchar lo que ya ha dicho. Por eso, hermanos, rechacen a los falsos profetas. Rechacen toda falsa enseñanza. Desde los días de Moisés, Dios advirtió a su pueblo acerca de los falsos profetas. Y esa advertencia sigue siendo necesaria hoy. No crean a todo el que dice Dios me dijo. Pregunten siempre dónde lo dice la Escritura. Porque toda verdadera predicación tiene una sola tarea. No traer una palabra nueva, sino declarar fielmente la palabra que Dios ya habló por medio de su Hijo. Y cuando la palabra es predicada fielmente, mis hermanos, Cristo mismo habla a su pueblo por medio de ella. No necesitamos una nueva revelación. Necesitamos una mayor obediencia a la revelación que Dios ya nos dio. En cuarto y último lugar, atesore la palabra predicada de Dios. Atesore la predicación fiel de la palabra de Dios. Hermanos, cuando la palabra de Dios es predicada fielmente, Cristo habla a su pueblo por medio de ella. Por eso no menosprecie la predicación. No la vea como una simple charla. No la vea como la opinión de un hombre. No venga simplemente a escuchar un sermón. Venga con el deseo de escuchar la voz de Cristo en las Escrituras. Porque Dios ha decidido revelar su voluntad por medio de su palabra. Y cuando esa palabra es proclamada fielmente, debe ser recibida como la misma palabra de Dios. Muchos preguntan hoy en día, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Y la respuesta comienza aquí. No buscando una nueva revelación, no esperando una voz del cielo, no esperando un sueño o una visión, sino conociendo, creyendo y obedeciendo la palabra que Dios ya nos ha dado. El Catecismo Bautista lo expresa de una manera muy hermosa. La pregunta es, ¿cómo debe leerse y oírse la palabra para que llegue a ser eficaz para salvación? La respuesta: para que la palabra llegue a ser eficaz para salvación, debemos atender a ella con diligencia, preparación y oración, recibirla con fe y amor, atesorarla en nuestro corazón y practicarla en nuestra vida. ¡Qué excelente resumen! Así es como debemos venir cada día al Señor. Con diligencia, con preparación, con oración, con fe, con amor, y con un corazón dispuesto a obedecer. Y termino con esto. ¿Ama usted la revelación de Dios? ¿Atesora usted la palabra de Dios? ¿Está en ella cada día? ¿La estudia, la escudriña, medita en ella? Porque meditar no es simplemente leer un capítulo y seguir con el resto del día. Meditar es detenerse. Es pensar profundamente en lo que Dios ha dicho. Es orar a través de las Escrituras. Es volver a leer el texto. Es preguntarse, ¿qué me enseña este pasaje acerca de Dios? ¿Qué me enseña acerca de Cristo? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿Qué promesa debo creer? ¿Y qué mandamiento debo obedecer? Es llevar esa verdad con usted siempre. En el trabajo, en la casa. Es hablar de ella con su esposa, con sus hijos, con sus hermanos en la fe. Es volver una y otra vez a la misma verdad hasta que esa verdad descienda de la mente al corazón. Porque, hermanos, el propósito de la Biblia no es solamente informarnos, es transformarnos. Y mientras más contemplemos a Cristo en su palabra, más le amaremos. Más confiaremos en Él y más seremos hechos a su imagen. Así que, hermanos, atesoren la palabra de Dios. Estimen mucho, sus pastores cuando están predicando fielmente,
para que sea de gozo para usted y para nosotros mismos. Y sobre todo, atesoren a Cristo, porque toda la Escritura nos conduce a Él. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por su palabra. Ayúdenos a responder con fe y obediencia en el poder del Espíritu Santo. Que Cristo tenga siempre el primer lugar en nuestros corazones y que su palabra transforme nuestra vida para su gloria. Oh Señor, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.